Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, profe, ¿qué tal? Muy Hola, profe. bien, ¿Todo bien? Profe, Hola, profe, ¿qué tal? Hola, compañeros. muy ¿qué bien. tal, compañeras? Muchas felicidades, Mirta. Hoy está de cumpleaños la Gracias. compañera. Ah, Muchas gracias, felicidades, profe. Mirta. Que pases Sí, bien. Gracias. Gracias, gracias. ya se autofelicitó hace rato en su estado. Ah. Bien, los integrantes del grupo 2 están todos. Mirta, Nancy, Presente. Juan, a él no le veo. No. Jennifer, Judith, Silene y Sí, Silene. estoy bien, profe. Sí. Juan, lo que falta creo todavía. Pero va a unirse. Judith. No se acuerda. ¿Alguien sabe algo de la compañera Jennifer? No, Sí, profe. Profe, ella ¿no? creo que ya hizo este módulo. Ah, bueno. Porque era parte de nuestro grupo, pero ella había mencionado eso, entonces creo que no se va a unir. Está bien. Que le falta el módulo, a partir del módulo 5 nos dijo a nosotros. Ah, bueno. Está para sacarle nomás acá de los integrantes. Silene, ¿vos vas a compartir pantalla? Sí, profe, voy a probar ya en breve. Bueno. También. ¿Quién se ve, profe? Se ve perfecto. El primer PowerPoint, ¿verdad? O el ¿Cómo? documento. El primer slide lo que se ve, ¿verdad? La carátula. Sí, sí, la portada. Ok.
Y se va a conectar el último compañero, profe, y ya empezamos. Bueno, No un problema más. está bien. Bueno, creo que ahora ya estamos todos. Bueno, Buenas tardes, compañeros. En este módulo de la didáctica y sus fundamentos, vamos a hablar un poco del saber didáctico. Estos son los integrantes del grupo que se van a ir presentando a medida que hablan. Un poquito que vamos a ver hoy vamos a hacer una breve introducción de qué es el saber didáctico, una generalización, hablar de la didáctica general y del sujeto del discurso que son los profesores. La compañera va a hacer una breve conclusión del trabajo al finalizar. Bueno, primero va a hablar la compañera Mirta y le dejo a ella el espacio. Bueno, buenas tardes compañeros, yo soy Mirta Dávalos y me toca la parte de la introducción. Dice, el saber didáctico busca responder a las preguntas ¿por qué y para qué la didáctica? La didáctica es una disciplina necesaria que si se construye de acuerdo a la educación se asume varias formas según los fines que la animan, de acuerdo a las concepciones de sociedad, de cultura y de hombre que les sirven de sustento. Por eso es la importancia de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es fundamental. La investigación didáctica es central debido a que nos permite la innovación educativa dentro de sus múltiples objetivos. Persigue la innovación de la docencia y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. También nos dice que históricamente se ha enseñado de fines de múltiples formas y de que cada uno tiene un valor diferente según la época. Si creyéramos que todas las formas y modalidades de enseñanza que existen tienen el mismo valor, son eficaces para el logro de los propósitos de la educación, entonces la didáctica no sería necesaria. Cada estudiante posee múltiples posibilidades de desarrollar sus aptitudes. La didáctica se ocupa de reconocer esas condiciones de los estudiantes y buscar la manera de modificar significativamente sus atributos. También nos dice que la didáctica es necesaria porque se puede enseñar mejor en cualquier campo de conocimiento y está sujeto a una revisión, reflexión constante de los currículos, las estrategias de enseñanza, los contenidos, las evaluaciones, la postura de quien enseña y quien aprende. Así la didáctica es una disciplina teórica que estudia la acción pedagógica desde su descripción, explicación y fundamentación. Ahí entramos nosotros los docentes, que debemos ser capaces de expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a la vivencia afectiva de nuestros alumnos. También transmitir la experiencia de enseñar el goce del conocimiento, revelar la manera de cómo el conocimiento embellece la vida. Contagiarles de actitudes de respeto hacia sí mismo de nuestros alumnos. En consecuencia, la didáctica es una disciplina que se construye sobre la base de la toma de posiciones entre problemas esenciales de la educación como práctica social y que procura resolverlo mediante el diseño y evaluación de proyectos de enseñanza en los distintos niveles de adopción, implementación y evaluación de decisiones de diseño y desarrollo curricular, de programación didáctica, de estrategias de enseñanza, de configuración de ambiente, de aprendizaje, situaciones didácticas, de elaboración de materiales de enseñanza y el uso de medios y recursos de evaluación, tanto el aprendizaje cuanto la calidad de la enseñanza y la evaluación institucional. Eso es lo que nos dice la introducción, profe, de nuestro trabajo. Compañeras.
Buenas tardes, Buenas soy tardes. Nancy Argaña y voy a estar haciendo primeramente lo que es el saber didáctico. Nos dice, ¿qué es el saber didáctico? Y nos habla que el saber didáctico tiene como objetivo de estudio la enseñanza y se propone explicarla y establece normas para mejorarlas. Entonces dice que su objetivo de estudio es la enseñanza y que se propone explicarla y establecer normas para mejorar siempre. Y cuando describe, presenta una realidad objetiva y conceptualizada, donde hay procesos mentales y afectivos. Como estuvo diciendo la compañera, siempre la parte afectiva hacia nuestros alumnos y los procesos mentales son los conceptos que nosotros vamos enseñándoles y según el tipo de grado o grupo tenemos que ir enfocando, conociendo siempre a nuestros grupos de alumnos. El saber docente, implicaciones del saber docente. Tiene un sinfín de alcances, didácticos, teóricos, sociales, éticos, entre otros, dependiendo del grupo. Si es un grupo inicial, dependiendo del tema, vamos desarrollando lo que tenemos que ir presentando. Pero siempre teniendo en cuenta nuestro grupo. No se puede estar enseñando cada año el mismo modelo, no podemos estar estructuradas, cuadradas en un encierre. Siempre debemos ir viendo la forma, buscando nuevas estrategias, metodologías y teniendo en sí que debemos de hacerle a los niños comprender y educándoles, dándoles hábitos, costumbres, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, determina que si un profesor domina los saberes y haberes de su campo, ya que todo obedece a la exigencia de su contexto o momento social cultural, donde se desenvuelve el docente. Jamás va a ser igual en un área rural como en un área capital. Son diferentes contextos. Uno de los saberes que el docente debe dominar es el didáctico en sí. Luego tenemos la didáctica general y específicas. La didáctica general constituye una pedagogía sin más especificación. Los principios de la misma tienen alcance más amplios y con la intención manifiesta de abarcar la más amplia gama de situaciones diversas de enseñanza. Su enfoque es, por lo tanto, el de los aspectos comunes de las situaciones más allá de la diferencia que las determinen. Luego tenemos las didácticas específicas. Según el tipo de institución, didáctica específica de la educación formal o de la educación no formal. Subdivisiones según se trate de las escuelas rurales o urbanas, lo que ya estuve hablando. Didáctica específica según las características de los sujetos. Tenemos, por ejemplo, inmigrantes, personas que vivieron situaciones traumáticas, minorías culturales o personas con otros problemas. Y luego, los profesores y el saber didáctico. Yo, por ejemplo, estuve viendo algo, profe, investigando, que nos dice que uno de los saberes que el docente debe dominar es el didáctico en sí. Y que según Camilloni, 2007, la didáctica vista como ciencia es un conjunto de teorías de la enseñanza con enfoques diversos. Es decir que cada grupo de alumnos es diferente. Cada año no podemos cuadrar iguales. Debemos basarnos en las necesidades de los alumnos y debemos de dominar y conocer nuestro campo para poder presentar a nuestros pequeños adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Según el grupo. No debemos de ir sin prepararnos, ¿verdad? No debemos pretender usar el mismo método, metodología, estrategia. Cada año se debe presentar según las necesidades que sugieren nuestros grupos de alumnos. Hasta aquí, profesora. Bien. Siguiente compañero. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas para hablar tardes.
Sobre los profesores y el saber didáctico, un tema recurrente en la didáctica en las últimas décadas ha sido el análisis de las relaciones de los profesores con el saber didáctico. Esto es una didáctica erudita. Es manifiesta la creciente importancia que ha adquirido esta cuestión en razón de que la problemática de la formación didáctica de los profesores, tanto de los futuros docentes cuanto de los docentes en servicio, no se puede reducir a presentarles el saber didáctico disciplinario a través de una versión enseñable y adaptarla a una rápida transmisión, sino que se debe centrar en la necesidad de producir en ellos cambios conceptuales, de modo de lograr desarrollo de su capacidad para traducir los principios fundamentales del discurso didáctico en un proyecto y una práctica pedagógica. Siguiente. Las teorías de los docentes y los futuros docentes reciben en la literatura especializada diversas denominaciones, según se acentúe uno u otro aspecto del objetivo en estudio. Encontramos de este modo que algunos autores la denominan creencias, conocimientos prácticos, teorías implícitas, teorías personales, concepciones del profesor o principios de práctica. Siguiente. La didáctica ordinaria o del sentido común incluye mitos arcaicos sobre el papel de los docentes, sobre los tipos de docentes y los tipos de alumnos. Plantea de modo firme ideas acerca de qué enseñar y cuáles son sus posibilidades y sus límites. Tiene una marcada tendencia a hacer generalizaciones y afirmaciones categóricas, en razón de que muchos docentes pueden otorgar un carácter natural a estas concepciones, Pero recién se alzó de hacia limpio, se dice que es feísimo. a las que no someten ni a revisión ni a crítica, tienden a pensar que las creencias que dan lugar a la construcción en la didáctica ordinaria constituyen una descripción objetiva de la realidad. Creen que están dando cuenta de esta tal cual ella es y actúan enseñando de acuerdo con esas creencias. Siguiente. La didáctica pseudo erudita, una característica que últimamente está de moda en la pedagogía, constituye la pseudo erudita, que es donde se utilizan frecuentemente modas pedagógicas. Una corriente de pensamiento es súbita e inexplicablemente sustituida por la otra. Lo antiguo, por ejemplo, las ideas y autores que habían sido enseñados, aplicados en la práctica y defendidos, se deja de lado. Los libros se olvidan en los anaqueles de la biblioteca y se adopta acríticamente la palabra de los nuevos expertos, sus conceptos, sus obras, sus metáforas, sus amigos y también sus enemigos, que con frecuencia han sido antiguos amigos defendidos y enseñados en otros tiempos. Siguiente. La didáctica erudita es una ciencia, es una teoría práctica. La respuesta depende del concepto de ciencia que se asuma y de la concepción que se acerca de las relaciones que se entablan entre la teoría y la práctica. Cuando nos alejamos de las concepciones positivistas de la ciencia, cuando aceptamos que en una ciencia pueden coexistir diferentes teorías, cuando éstas cuentan con evidencia fáctica y desarrollan nuestra capacidad para interpretar e intervenir en los procesos relacionados con la enseñanza, cuando aceptamos que la ciencia no es necesariamente desinteresada, cuando entendemos que las cuestiones relacionadas con las prácticas no son ajenas a la ciencia, este concepto de ciencia puede ser aplicable a la didáctica. Siguiente. La didáctica como disciplina teórica. La didáctica es una teoría de la enseñanza, o mejor, es un conjunto de teorías de la enseñanza con un enfoque diverso. La didáctica se propone describir la enseñanza, explicar y establecer normas para la acción de enseñar. Cuando describe, trata de presentar una realidad objetivada y conceptualizada que abarca tanto los actos que se observan en los otros, cuanto los procesos mentales y afectivos que se infieren a partir de la comprensión e interpretación de lo observado en uno mismo y en los demás. Cuando explica, la didáctica se ocupa de los componentes de la acción, la situación de enseñanza, de las relaciones entre los componentes, de la naturaleza y los alcances de estas relaciones, así como de la incidencia de las variables y los rasgos
de los factores que logra identificar y que interactúan entre sí. Los fines de la didáctica. La didáctica debe proponerse no solo resolver esta incoherencia, sino construir una propuesta que sea consistente con el tipo de sujetos de la enseñanza a los docentes, la concepción de sujetos del aprendizaje que son los alumnos, y el modelo de institución, las escuelas, que surgen de una postulación de propósitos de la educación escolar que respondan a la necesidad de educar en los mejores niveles a número creciente de alumnos diversos, que cada vez serán más en cantidad y más heterogéneos. Bueno, después de hablar de la didáctica en general y del papel de los profesores, vamos a hablar del sujeto de saber didáctico, que viene a hacer un repaso también. Bueno, entre las tareas que debe emprender una epistemología de la didáctica se encuentra en un lugar destacado el análisis del carácter del sujeto al que se refiere y al que se dirige el teórico de la didáctica. O sea, ¿a qué se dedica la didáctica? El sujeto, en este caso, nos referimos al docente. ¿Por qué el docente? La determinación del carácter de este sujeto no solo habría de permitir brindar una base para la constitución del discurso, sino además ofrecer un marco para la interpretación de su alcance y sus límites. De acá podemos quitar finalmente una justificación de la relación que se establece entre el discurso y el actor pedagógico, es decir, el docente, para conducir finalmente a una proyección de algunas tareas que deberían estar necesarias implícitamente en el proceso de la formación de estos. Una reflexión crítica acerca de cuál es el enseñante del cual hablan los autores, la mayoría de los autores, en principio no se refieren a un docente individualmente definido y caracterizado, sino a un practicante pensado con cierto grado de generalidad. Podríamos decir que se trata de un docente genérico incluido en un conjunto de docentes. Por otra parte, ¿quiénes son el sujeto o los sujetos? ¿A quién se dirigen los didactas? El discurso didáctico habla de y se dirige a determinados sujetos, los docentes, que pueden ser llamados también maestros, profesores, enseñantes. Destinatarios de las propuestas son sin duda individuos reales y por sobre todo individuos. Un sujeto tiene particularidades que derivan tanto de sus historias personales, de su experiencia, de su antigua formación, y la práctica de los sujetos de los individuos se desarrolla en un lugar geográfico, un momento histórico, una determinada institución, cierto contenido que debe enseñar un específico grupo de alumnos con nombres, edades, intereses y necesidades que les son propias, como decían las compañeras Mirta y Nancy, ¿verdad? El discurso didáctico, por su parte. Bueno, el discurso didáctico se centra en un sujeto, debe ser teorizado y puesto en práctica a un sujeto. Y este sujeto al que se dirige es el profesor y los profesores. Los textos que se incluyen en la disciplina demarcada como didáctica presentan hoy distintas concepciones acerca de la noción que hemos denominado sujeto del discurso, el enseñante, el que enseña, ¿verdad? Según sea el enfoque teórico adoptado, este sujeto es tratado como un sujeto universal, sin determinaciones adicionales o como un sujeto concreto. Es importante señalar que en la didáctica o en el discurso didáctico nunca es tratado como un sujeto empírico individual. Se habla de él, del profesor, de los profesores como un sujeto universal, como si fuera un ser no individualizado, aunque no necesariamente se conceptualice de la misma forma frente a sus alumnos o a sus alumnos. La normativa didáctica se presume generalizable y de ahí nace probablemente la fuerza que se le otorga al discurso. Este último se asume como un fruto de conocimiento objetivo y por tanto necesario. Frente a un discurso preñado de reglas como es el discurso didáctico, el intérprete, sujeto y destinatario a la vez debe penetrar a través de los contenidos manifiestos para reconstruir su significado teórico práctico, en términos que permitan iluminar la situación particular y la interpretación que se hace de la didáctica. No puede limitarse a derivar una regla de acción, porque si así lo hiciera se perdería el carácter teórico, y por eso mismo general
o concreto del discurso. Que este sea universal o concreto, como hemos visto, es el producto de una concepción del mundo, de la sociedad y el conocimiento de la ciencia. O sea, ninguna teoría puede transmitirse si no se individualiza, pero en el discurso didáctico el sujeto sí es generalizable. El profesor debe poner en práctica lo que el discurso didáctico transmite, ¿verdad? Eso sí depende de su historia y eso, pero el discurso didáctico toma a un sujeto como un ser general. Yo soy Judith Montiel y voy a hacer la conclusión de esta presentación. Como se sostuvo al principio, el saber didáctico se ocupa del por qué y para qué de la didáctica. Históricamente se ha enseñado de múltiples formas y maneras y cada una tiene un valor diferente según la época. Si es que tratáramos de enseñar en todas las formas y modalidades de enseñanza que existen, tienen el mismo valor, que son eficaces para el logro de los propósitos de la educación, entonces la didáctica no sería necesaria. Esto quiere decir que la forma de enseñar o las técnicas de enseñanza que existen o existieron hace 20 años no van a ser eficaces actualmente. El saber didáctico no solo teoriza la didáctica, sino que abarca el sujeto de su discurso, el docente, las enseñanzas, los problemas que surgen en ella y las propuestas para sortearlas. En este caso, el grupo se enfocó en el sujeto del discurso y las creencias o teorías de que el sujeto utiliza, así como algunas tareas que deberían estar necesariamente implicadas en el proceso de su formación. Siguiente. La didáctica hay que recordar que es una ciencia social, pero no es una ciencia autónoma. No es desinteresada porque está comprometida con proyectos sociales y con la instalación y el desarrollo de los valores de la humanidad en cada uno de los alumnos. Siendo la enseñanza una acción social de intervención, está fuertemente comprometida con la práctica social. No es autónoma porque se relaciona con otras disciplinas con las que comparte necesariamente las teorías. Ninguna teoría permitirá pasar al caso individual sin una mediación fruto de la reflexión crítica y de la decisión creativa. El estudio del sujeto de su discurso en parte da aporte, alcance y a la vez es el límite de lo que la teoría didáctica puede hacer a la práctica pedagógica. Bueno, con esto finalizamos la presentación. Como dijimos, el saber didáctico abarca muchas partes, muchas partes, pero nosotros nos enfocamos en el sujeto del discurso, que es el docente, ¿verdad? Y la mayoría de nuestra guía bibliográfica se basa en Camilloni, ¿verdad? En Alicia Camilloni y su libro El saber didáctico. Bien. Y muchas gracias. Bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún aporte, una opinión? ¿Alguien? Yo tengo algunas anotaciones y tengo una pregunta también. José, Diana, ¿alguien? Gracias, Nahuel. A mí me pareció bien claro y interesante también el aporte de los compañeros. No me quedó ninguna pregunta. Bien. Es importante que la compañera Silene haya enfatizado, ¿verdad?, cuál es el aspecto que ellos tocaron, desarrollaron, mejor dicho, porque hay palabras fundamentales que ellos trabajaron y hablaba de la innovación, de la mejora y de las aptitudes. ¿Cómo podemos lograr todo eso a través de la formación del profesional docente?
Si tiene las capacidades de identificar cuáles son las aptitudes, entonces va a ir buscando las diferentes estrategias para poder ir desarrollando esas habilidades y esas destrezas en los estudiantes. También decía que es importante recordar lo que decía Nancy, evitar repetir y repetir siempre las mismas actividades año tras año. ¿Cómo es lo que nosotros como docentes evitamos eso? A través de una planificación que sabemos que es flexible, pero sobre todo conociendo los intereses y las necesidades de los niños. ¿Cómo logramos eso? Una planificación efectiva a través del diagnóstico. Las conocidas pruebas diagnósticas que se hacen a inicio de año no deberían ser solamente un mero cumplimiento administrativo, sino una fuente de información para el docente, de manera a ir planteando diferentes estrategias metodológicas. Ahora, tengo una consulta para el grupo sobre este tema que está en todos los medios de comunicación y que como padres, como sociedad, seguramente a mí particularmente me toca mucho, el tema del asesinato de este muchacho Fernando Sosa, que vivía en Argentina y sus padres son paraguayos. No sé si están ubicando el tema. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, situándonos en un tercer ciclo que es séptimo, octavo y noveno grado, ¿qué estrategia didáctica podríamos utilizar para poder desarrollar ese tema? ¿Cuál sería el tema en sí? ¿Cómo podríamos plantear? Porque hablaba que la didáctica no es solamente una ciencia solita, sino que está articulada a otras disciplinas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la forma de desarrollar una clase partiendo de ese tema social que es muy importante y muy fuerte también? Sí, ¿Cómo profe, plantearíamos? Sí. en el tercer ciclo, yo anteriormente enseñé varios años en el tercer ciclo y se nos presentaba cada situación diferente cada año, ¿verdad? Y según la situación que se presentaba, por decirte, vino una niña de otra institución y se puso a fumar en el baño. Y otros niños divulgaron. Entonces llegó a oídos de los profesores, de todo. Entonces se sugirió hacer un proyecto integrado, ¿verdad? Y donde hicimos también, ya involucramos alcoholismo, patoterismo, todo lo que había, que salpicaba, digamos, pero también que ellos debían de conocer y prevenir. Entonces se elaboró un proyecto integrado y cada profesor, sea matemática, sea lo que sea, por lo menos en forma verbal o dándole un trabajo práctico, se le hacía participar y que ellos investiguen y hagan exposición. Esa fue una forma de plantear para que todos se involucren. Y se sugirió también en la primaria a temas que podían enfocarse según el grupo y las edades. Sí. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Para que todos podamos estar en un mismo nivel o en un mismo hablar, ¿verdad? Sí, interáreas, sí. Sí. Eso cuando nos referimos ya a un tema que si bien es las adicciones también es un tema social, Sí. pero partiendo de la problemática, el ejemplo que nos das es partiendo de la problemática institucional, ¿verdad? Sí. Que eso lo podemos trabajar en forma articulada con otras disciplinas también y con los padres y toda la comunidad educativa. Sí. Que no es menos grave, pero si nos situamos en un hecho de asesinato, eso ya es mucho más grave. ¿Qué estrategias podríamos plantear para eso? A nivel institucional, claro. Tomando ese tema particularmente. Podríamos Violencia, hablar ¿verdad? de la violencia en general, a lo mejor empezar así y después
ir Sí. haciendo una generalización y llegar a enfocar al tema específico que queremos hablar, ¿verdad? Pero lo que yo no sé cuál sería la estrategia, la mejor estrategia. Sí, creo que la clase magistral se descartaría en un principio, ¿verdad? Porque no sé si hablar de la violencia como concepto y eso no llegaría a una clase a una clase escolar, ¿verdad? Del nivel medio. Pero si yo creo que ellos hablen de la violencia sería otra forma, otra estrategia, ¿verdad? Sí, y Diferentes recursos, justamente, puede ser como hacemos nosotros, que el grupo presente un tema, ¿verdad? Pero no una clase magistral. Tal vez no responda a la pregunta cuál sería la estrategia didáctica, si escaparnos, alejarnos un poco de esa estrategia, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados y es más fácil, ¿verdad? La que es la clase magistral. sí, y justamente decían también en una parte el significado teórico práctico. ¿Y qué mejor que analizar el documental real de este caso con los alumnos? ¿Cuántos temas, subtemas van a salir de esto? Lo que mencionabas, Silene, la violencia familiar primero luego. Pero ¿de dónde parte esa violencia? El Nahuel, hogar. Nahuel, alza la mano, te escuchamos. Yo creo, profe, que se debería organizar una especie de taller. Los talleres son reuniones donde participa un experto en el tema, Sí, que no necesariamente puede ser el docente mismo, sino alguien que es traído de afuera, alguien que tiene experiencia o alguien que maneja muy bien esa clase de temas. sí, Y podría realizarse talleres donde se reúne a los alumnos y se les enseña sobre el tema. Yo pienso Charlas. que también podría resultar bastante hacer que los chicos también puedan preparar temas con relación a la violencia y cómo poder evitar. Y eso podría hacer que los propios chicos participen en en el debate, porque ellos también podrían dar un buen aporte. Pero también ahí se le puede invitar a los padres. también. Por eso mencionaba cuál sería la Sí. estrategia, que no solamente es el docente el que va a hablar y le va a mostrar nomás el video, sino que, como decía el compañero Nahuel, es súper importante, y en todos los casos que tenemos en las instituciones educativas, la mayoría de las veces son invitados profesionales Sí. del área. Cuando hablamos también de adicciones, se le Sí, invita a gente que es de la Senat, por ejemplo, sí, y sí, habla. sí. Recordemos siempre tratar, ¿verdad?, de dar a conocer al estudiante, a nuestros hijos o a nuestros conocidos, que todo acto siempre tiene una consecuencia, ¿verdad? Sí, Y según las declaraciones de esta gente, que fue un accidente que ellos no quisieron hacer, había sido, pero el punto es que por un acto de irresponsabilidad, de violencia, de racismo, lo que sea, esta persona ya no va a retornar a su casa, ¿sí? Y eso hay que ir instalando dentro de las instituciones. ¿Alguien está levantando la mano? A ver, José, Hola, ¿te profe. escucho? ¿Te escuchamos? En este caso, por ejemplo, hablando así sobre un profesional que podría tratar el tema, por ejemplo, podría ser un taller de psicología sobre control de emociones, por ejemplo, porque eso es mucho el problema de hoy en día, ¿verdad? De que los adolescentes o las personas en sí son más explosivas, o sea, que las emociones exteriorizan así demasiado a flor de piel y después no miden las consecuencias, como dijiste. Entonces, por ahí se podría comenzar también. Sí. Bien, esas dos estrategias geniales. Y como decimos siempre, la importancia que tiene la inteligencia emocional. Recordemos, dicen, según las noticias, que le empujaron
y que por eso reaccionaron y se enojaron tanto que le fueron y le mataron a esta persona. Entonces, si nosotros llegáramos a tener control de nuestro carácter, de nuestro temperamento, nuestro mundo sería mucho mejor, ¿sí? Sí. Y eso es lo que hay que ir trabajando en las instituciones ya desde pequeños, porque, ¿sabes, Nancy, vos que estás en el nivel inicial, sabes también Sí, que hay niños que son muy posesivos, muy individualistas, no, este es mío, no te juntes con él, y Sí. van generando esas situaciones que va acrecentándose y luego ya no hay forma de controlar eso. Sí, ¿Y por qué así es. tenemos adultos que son violentos? Porque están frustrados, no saben manejar sus emociones. De ahí la importancia de la inteligencia emocional y sobre todo saber administrar lo que uno dice y lo que uno hace y cómo le va a hacer sentir al otro. Es muy profundo y cuando hablamos de didáctica y hablaban también los compañeros que es un acto social, ¿sí? No es contenido por contenido y no es que porque el profesional está capacitado nomás que ya es suficiente, sino que hay que en la medida que vamos enseñando ya desde el nivel inicial, lo importante es lograr que el estudiante maneje teorías, sepa conceptos, sepa definiciones, pero también que ese conocimiento que nosotros estamos impartiendo, ellos tengan la capacidad de inferir y de contextualizar, ¿sí? Que es el respeto, pero ¿de qué manera lo aplico? ¿Sí? Entonces, esa es la real función de la didáctica, buscar nuevas formas de enseñar, pero que eso sea realmente efectivo y sea significativo, ¿sí? En este caso, profe, el caso del muchacho, se destruye una familia que el muchacho no va a volver a su casa, ¿verdad? Y también se destruyen las familias que hicieron eso, ¿verdad? Porque implica toda esa familia, de todos los muchachos que están implicados, toditos están en proceso ahora, ¿verdad? Y eso Sí. también está destruido ya, profe, porque mira que ellos sí, por ahí se concreta que fueron, o sea que ellos fueron, ¿verdad? Se van a la Sí. cárcel, toda esa familia está destruida. Todo. Sí. Y acá nadie gana nada, de hecho que todos No. hemos perdido en una vida joven, un muchacho de 18 años con una vida por delante. Y es cierto, que se ven afectadas las dos familias y los culpables ya igual si tienen 2 o 3 años de cárcel, imagínense el cargo de conciencia, porque recuerden que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces su cuerpo va a estar en la cárcel, su mente va a estar atormentada toda la vida y bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por no saber administrar nuestra vida, ¿verdad? Sí, exactamente, profe. Bien. Les felicito a los integrantes de este grupo también. Me gustó mucho la presentación de las diapositivas y también cómo iniciaron porque tiene un hilo conductor de manera que cuando vamos a desarrollar la clase ya sabemos cuáles son los puntos que vamos a ir tratando. ¿Bien? Bien, muchas gracias, profe. Bueno. Gracias, Profe, profe. yo tengo una consulta antes de terminar. Sí, te escucho. Que estábamos conversando con mis compañeros del grupo, hay una compañera que no llega todavía a su casa para las 6 de la tarde y queríamos preguntar, tenemos 2 opciones que pensamos para que pueda participar también. Si es que no se puede atrasar 1 hora más la clase, preguntamos si es posible que ella pueda grabar la parte de su exposición y nosotros presentamos en la clase. O si es posible poder atrasar para las 7, el 24, nuestra exposición del grupo 3. 24 es martes. ¿Quién es la compañera? Jessica Mieres. No le ubico. Y yo no tengo inconvenientes en que se retrase la clase, pero no sé la disponibilidad de los compañeros.
Por eso justamente quería consultar en clase para ver qué Sí. opinan. O, en todo caso, ella me dijo que tampoco, ella nos dijo que tampoco tiene problema en grabar su parte y nosotros presentamos entonces ese día. Sí, no hay problema. Y decirle nomás que grabe su parte y compartimos en la clase, sin problema. Para no reajustarnos y incomodarnos de repente en el tema del horario, que sabemos que es bastante complicado. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno, está bien. Entonces nos encontramos el día martes a las 18 horas puntualmente. Que tengan un buen resto de jornada. Dale, Igualmente, profe. profe, gracias, Gracias. muy Chao, amable. chao. Adiós. Gracias, compañeros.